Choo choo choo, yes! Happy Poppy candle, choo choo choo, hey! Choo 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 choo. Hola a todos, ya estamos una nueva semana más con un nuevo vídeo sobre Japón. Esta semana vamos a hablar del tipo de vestimenta que se ha usado en Japón a lo largo de los años antes de la llegada del kimono, que data del siglo VII, aunque era un poco más diferente de la que conocemos hoy en día, ya que el obi, el cinturón del cual ata el kimono tanto masculino como femenino, entró en el periodo Edo, entre el siglo XVII y el siglo XIX. Voy a hablar de 4 tipos de periodos en los cuales hay 4 tipos de vestimentas diferentes. Para que no os hagáis mucho lío, van a ir apareciendo diferentes fotografías de los diferentes tipos de vestuarios que se usaban en estos diferentes periodos o épocas de Japón. De la primera época que vamos a hablar es de la época Yayoi, que es así como la época prehistórica dentro de Japón, que data del 200 a.C. al 250 después de Cristo. La vestimenta en aquella época era bastante simple, los patrones que se usaban tanto femeninos como masculinos databan siempre de rectángulos que eran atados tanto con cuerdas como con nudos. Y aquí se puede ver tanto en la figura masculina como en la figura femenina, ya que en la figura femenina estos patronajes rectangulares siempre eran atados con cuerdas, y por otra parte los hombres anudaban estos patronajes rectangulares atándolas con nudos, o sea, no usaban cuerdas, sino que este mismo patronaje era el que ellos anudaban en nudos. También era común en aquella época ver a los hombres con una tira en la cabeza anudada y las mujeres por su parte decoraban su pelo con lazo. En la época Yayoi en Japón era común que los hombres fueran tatuados tanto en la cara como en el cuerpo, muy similar también al tatuaje moko que se usa en Nueva Zelanda. Estos tatuajes servían como camuflaje en el mar a la hora de pescar. Por otra parte, las mujeres también tenían tatuajes, pero solamente eran en la cara. Y de una tribu a otra los tatuajes variaban entre sí. El siguiente periodo en Japón es el periodo Asuka, que data del siglo IV al siglo VI. Se conoce como vestida de esta gente por pequeñas figuras que han aparecido en tumbas de aquella época. Estas figuras que han encontrado a lo largo de la historia se les ha puesto el nombre de Haniwa. En esta época, al igual que en la época Yayoi, el patronaje sigue siendo prácticamente parecido. El patronaje sigue siendo rectangular, pero cambia un poco, ya que en aquella época los hombres usaban pantalones y las mujeres usaban falda. La falda hakama, que a día de hoy todavía se sigue usando, aunque la usan ahora en Japón mucho más los hombres que las mujeres. Aunque la parte de abajo del vestuario entre mujeres y hombres cambiara, en la parte de arriba, tanto para hombres y para mujeres, era prácticamente la misma. Solían llevar una chaqueta que era anudada tanto al cuello como a las muñecas para que esta no se les cayera. También conjuntado con cinturones similares a los obi, que aparecerán mucho más tarde. En esta época también es muy importante los complementos, tanto para hombres como para mujeres, ya que siempre se llevaban anillos y se llevaban pulseras. Y al igual que la época Yayoi, los tatuajes se seguían conservando. El siguiente periodo es el periodo Nara, que data solamente del siglo VIII. En esta época aparece un poco el ancestro del kimono, ya va cobrando un poco más de forma a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día en Japón. También en esta época se diferencia ya el género, tanto masculino como femenino. Los hombres solían usar un cuello redondo, cuello cerrado, y las mujeres solían usar un cuello cruzado, que es el que hoy en día se conserva en los kimonos. Estos dos estilos se les conoce por dos nombres, que es el agekubi, que es el cuello alto, que es el que usaban los hombres, y el tanikubi, que es el cuello cruzado, que es el que usaban las mujeres. El agekubi, que es la vestimenta de los hombres, llevaban las mangas más estrechas que las mujeres, el cuello siempre era redondo y usaban pantalones. El tanikubi, que era la vestimenta de las mujeres, las mangas eran un poco más anchas, parecidas a las que estamos acostumbrados a ver en los kimonos de hoy en día. El cuello, como ya he dicho, era un cuello de solapa como el que estamos acostumbrados a ver en los kimonos, y se sujetaba superponiendo una parte con la otra, que también es como actualmente se sujetan los kimonos. En la actualidad la vestimenta de la época Nara se sigue utilizando, la siguen utilizando solamente los emperadores para eventos especiales. Y de la última época que vamos a hablar es de la época Heian, que data del 784 al 1172. La vestimenta en esta época cambia radicalmente, tanto en colores como en telas. Los vestidos son muy coloridos en esta época, y algunos de estos vestidos de la época Heian siguen siendo conservados en la familia imperial y los siguen usando. En las bodas podéis verles con estos vestidos, y hay mucha gente también que se recrea este tipo de vestimenta Heian para casarse. El traje de las cortesanas, que es el que más se conoce dentro de la época Heian, se llamaba Yuni Hitoe, que significa 12 capas sin forro. La vestimenta de estas mujeres usaban un hakama, una falda larga o un pantalón, y encima de este hakama llevaban unas 20 o 40 capas. También dependía de la mujer si llevaba más o llevaba menos, y anudado con un cinturón para que estas capas no se les cayera. La verdad, un vestuario bastante incómodo de ser llevado. Por otra parte, los hombres también tenían capas extras dentro de su vestuario,
pero no tantas como las que llevaban las mujeres. Esta vestimenta que llevaban los hombres siempre era almidonada y reforzada por dentro con tela extra para que les diera una apariencia más corpulenta. Ellos también siguen llevando el hakama en esta época y conservan el cuello redondo de la época Nara. Estos son los 4 periodos que nos encontramos en la evolución de la ropa en Japón antes de la llegada del kimono. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido un poco más sobre este tipo de vestimentas y ya sabéis, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Bye bye.